Pues tal vez pequeño error, ¿no? Porque decir ¿no? No tiene mucho sentido, pero está bien, ¿no? A veces cuando elaboramos reactivos no tenemos esa visión de escribir adecuadamente las preguntas. Por eso en el examen de admisión a la superior, a la media superior, etcétera, siempre van a tener como que esos pequeños detallitos, ¿no? Y luego dice que expresa el hecho que el punto P, fíjense cómo aquí ya me están haciendo referencia a algo que ya conozco que se denomina lugar geométrico. Y por lo mismo que no me lo digan, sabemos que estamos hablando de un lugar geométrico, una ecuación asociada a una gráfica. Equidista, ya sabemos que es igual, del punto F, ya se me están diciendo que F es el foco, y de la recta que está aquí. Entonces lo único que hay que hacer es precisamente hacer el dibujo, y acerca del dibujo pues ya tomar las decisiones respectivas. Entonces permítame tantito porque me siguen mandando mensajes. Son varias cosas que... Ah, no, espérame. Hay que obtener la ecuación. Ya sabemos que una ecuación pues es siempre de manera general, y esa ecuación se obtiene a través de una forma ordinaria donde puedo sustituir o donde puedo obtener datos. Pero aquí no me están diciendo en ningún momento que sea parábola. Es que es un punto de coordenadas x, y, donde ese punto equidista. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que este punto hace referencia al lugar geométrico. Y equidista quiere decir misma distancia a este punto y de la recta que está acá. Entonces, esto no lo vamos a trabajar directamente como parábola, aunque sí se puede tratar como parábola, porque la definición de parábola es precisamente es el lugar geométrico cuya distancia a un punto P llamado foco es la misma que una recta llamada directriz. Entonces vamos a hacer el cálculo a través de los dos. Simplemente es para que entiendan que lo pueden hacer de las dos y no importa cuál sea el contexto o la argumentación, el contexto de parábola, porque ya se sabe la definición. Entonces, como dice que es equidista, primeramente voy a hacer el planteamiento. Acuérdense que el planteamiento obedece a lo que es el enunciado, y entonces me está diciendo que la distancia del punto P de la recta al punto P, o del punto P a la recta, ¿no? Para que se vea un poquito más el contexto del lugar geométrico. Fíjense cómo ese punto está haciendo referencia a x, y hay una distancia al foco y una distancia que va haciendo referencia a una recta. Habíamos dicho, ¿no? Que en el contexto de parábola, perdón, uno se va a llamar foco y el otro directriz. Una vez que ya hicimos el planteamiento, vamos a hacer la sustitución. Recuerden que la primera sustitución que hago en lugar geométrico obedece a las fórmulas, obedece a las formas. Entonces aquí voy a tener una raíz cuadrada de la abscisa del punto P menos, menos la ordenada del foco elevado al cuadrado. Y, y aquí la raíz, y esa fue la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y como nos había dicho su compañera en las preguntas que les hice, la otra está haciendo referencia a una AXY más una C dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente A cuadrada más el otro coeficiente que es B cuadrada. Acuérdense que le había dicho a sus compañeras que no propiamente es X1 y Y1, sino simplemente es una X y una Y que precisamente está haciendo referencia al punto de distancia. En este caso es el punto P. Tengan cuidado que no es el punto F, porque el punto que se mueve es el punto del lugar geométrico. Entonces, ya teniendo esa referencia de fórmula y esa referencia de sustitución debido a la fórmula, debido al planteamiento, entonces ahora sí vamos a hacer la sustitución
sustitución numérica. Y bajo ese contexto ya lo habíamos hecho. La hecha del punto, perdón, la abscisa del punto, pues es el punto que se mueve y que no conozco, menos la abscisa del foco, que ya me lo están diciendo ahí, que es el 3, va a estar elevado al cuadrado, menos la ordenada del punto, que sabemos que simplemente es la y, menos la ordenada del foco, que es 6, elevado al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada de una AX, donde la AX hace referencia a la recta. Entonces, el detalle que se lo estoy explicando es porque deben de acordarse de cómo es la conceptualización de las fórmulas y que no se les olvide, ¿no? Independientemente del tiempo que pase, de todas maneras, sea lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, el AX hace referencia al coeficiente. Y si ustedes observan el coeficiente que yo tengo por acá, pues precisamente es el coeficiente 1. Por lo que multiplica a una x, donde esa x es la abscisa del punto. Pero fíjense cómo la abscisa del punto, el que va a describir el movimiento, pues sigue siendo x. Por lo tanto, dejo la misma x. Y eso luego como que causa conflictos, porque no entiendo por qué sustituyo una x por la otra x. Y eso es conceptual. Aquí sustituye la abscisa del punto, pero la abscisa del punto también es x. Entonces, pues visualmente pareciera que no hay cambio, pero en realidad sí hay una conceptualización. Luego me voy más al b. Pero si ustedes observan aquí, yo no tengo una ordenada, no tengo una y. Por lo tanto, el coeficiente que yo veo en mi recta es 0, multiplicada por la ordenada del punto es la misma y. Aquí se ve que el término independiente es el 6 y ya quedó así. Y luego lo divido entre la raíz cuadrada de los coeficientes que obtuve. Y esos coeficientes entonces me llevan a escribir el 1 al cuadrado, que es la a, y escribir 0 al cuadrado, que es la b. Que eso es que sea mágico, ¿no? Simplemente se está sustituyendo los valores que están dando en el enunciado. Entonces hago las barras de valor absoluto y con eso ya hice la sustitución numérica. Ahora bien, de la sustitución numérica ya lo que me queda es aplicar los conceptos. Saben que siempre comienzo con jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones observo que hay una raíz y observo que hay unas barras de valor absoluto. Las dos, para poderlas resolver o para que no haya problema en su cálculo, lo voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado del miembro izquierdo, elevo al cuadrado del miembro derecho, y recuerden que eso se llama propiedad de la igualdad. Y la operación que haga en el miembro izquierdo va a ser la misma operación que haga en el miembro derecho. Al hacer la operación de la igualdad, me doy cuenta que la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. Eso implica entonces que al ser operaciones inversas, utilizo el concepto de operación inversa. La operación inversa es la operación que me regresa al valor original, y por lo tanto, lo único que debo describir es el radicando en un binomio en resta que está elevado al cuadrado. Yo sé que este es un cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces todo eso lo voy a aplicar en el miembro izquierdo. Si yo lo aplico por lo que les he enseñado, solamente lo voy a explicar para que ya luego les pueda preguntar. Me da el cuadrado del primero, que es x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, que es menos 6x, más el cuadrado del segundo, que me da 9, menos paréntesis. Fíjense cómo aquí el menos está multiplicando. Por lo tanto, al multiplicar hay que respetar esta multiplicación. Voy a elevar al cuadrado, pero se debe de respetar esa multiplicación. Por lo tanto, ya me equivoqué, disculpen, porque la fórmula de la distancia no es menos, sino es más. Entonces, como es más, no hay ningún problema. Puedo escribir no es necesario que escriba el paréntesis, disculpen. Y entonces, si no es necesario escribir el paréntesis, aquí escribo una y cuadrada menos el doble producto, que es 12y, más el cuadrado del segundo, que ya saben que es multiplicar por sí mismo a la base 2 veces, y me da 36. Ahora, en el otro miembro, debido a elevar al cuadrado, pues ya no hay barras de valor absoluto. Sin embargo, sí debo de elevar al cuadrado.
Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un resultado que es una x, por lo tanto solamente es x. Este resultado me da 0, por lo tanto no es necesario considerarlo. Y este resultado me da 6. En otras palabras, lo único que tengo es el x más 6. Y si es x más 6, entonces el concepto que debo de aplicar es que hay un binomio donde ese binomio está elevado al cuadrado y por lo tanto aquí tengo un cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces eso me lleva a que yo tenga aquí una raya de fracciones donde voy a escribir el cuadrado del primero, que es x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que es un 12x, más el cuadrado del segundo, que también me da 36, entre la raíz cuadrada de una suma. Si llevo esta suma, 1 al cuadrado me da 1, 0 al cuadrado me da 0, 1 más 0 me da 1, y la raíz cuadrada de 1, acuérdense que la raíz es calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el radicando, donde el índice de la raíz es 2, me dé por resultado el radicando. Y por lo tanto el único número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da 1, pues es el mismo 1. Por lo tanto todo esto está dividido entre 1. Si 1 lo elevo al cuadrado, pues me sigue dando 1. Por lo tanto, como me sigue dando 1, ya no es necesario escribir la raya de fracción porque el resultado es el mismo. Por lo tanto, esta raya de fracción la quitamos de ahí, no está afectando en nada. Y este término, vamos a bajarlo un poquito para que quede a la misma altura. Y ya tenemos la operación inversa, la propiedad de la igualdad y todos los conceptos que había mencionado. Entonces, a partir de ahí, pues me doy cuenta que si yo aplico el concepto de jerarquía de operaciones, me tengo que basar forzosamente en lo que son términos semejantes. Y de los términos semejantes, me doy cuenta que aquí hay una x cuadrada y aquí hay una x cuadrada. Obviamente hay que aplicar una operación inversa porque están en diferentes miembros de la ecuación. Por lo tanto, si aquí tengo una suma, la operación inversa es la resta, se le resta la x cuadrada y entonces obtengo por resultado un 0, donde ese 0 lo voy a escribir por fines didácticos para que sepan que ahí ya hice una operación inversa. No es necesario escribirlo, pero por fines didácticos la dejo. Luego me doy cuenta que el siguiente término semejante es una y cuadrada, el siguiente término es una y cuadrada, porque lo debo de ordenar siempre los cuadrados primero, y luego me voy a lo que es el término asociado con x. Aquí tengo una x, aquí tengo una x, me doy cuenta que están en diferentes miembros, por lo tanto voy a aplicar la operación inversa sobre este más. La operación inversa es una resta, se la voy a restar al menos 6x, como los dos son negativos, entonces lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma, donde la ley de la suma me habla que se deja el mismo número considerando el signo que está predominante, y ese signo es el negativo. Por lo tanto, realizo la suma del 12 y del 6, me da 18 y dejo el término semejante que es x. Y ahí luego me voy con el otro término que veo es precisamente el y, no hay otro, por lo tanto simplemente se escribe como menos 12y, y por último, si ustedes observan, tengo tres términos que se llaman términos independientes. Ese término independiente es este 36, es este 36. Por operaciones inversas, esta suma, la operación inversa es resta, y al ser resta, se la resto al 36 y me va a quedar 0. Por lo tanto, el único término que tendría que escribir va a ser este 9, porque la otra con operación inversa me dio 0, y aquí me queda entonces un más 9 igual con 0. Recordemos que es una ecuación y se debe de respetar el estatus de ecuación. En otras palabras, ya está la ecuación general. Vamos a borrar el 0 que había escrito primeramente por cuestiones académicas, didácticas, pero ahorita no tiene ningún problema. Ahora pregunto, ¿puedo simplificar la ecuación en este resultado? No, porque ya no hay términos semejantes. No, sí hay términos semejantes, pero simplificar la ecuación es otra cosa. ¿Qué es simplificar la ecuación? Recuérdenme.
de dividir los números, bueno, el numerador con un denominador, ¿no? Pero sería un mismo denominador. Pero aquí no hay numerador y denominador. Por eso se llama simplificar la ecuación, no se llama simplificar la fracción. Entre simplificar la ecuación y simplificar la fracción hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre simplificar la fracción y simplificar la ecuación? O díganme qué es simplificar la fracción o díganme qué es simplificar la ecuación. Ok, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Si yo tengo aquí el 12 y aquí tengo el 9, divido entre 3 y divido entre 3. Eso es simplificar la fracción. Pero simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho sobre el mismo número. En este caso dividiría entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre simplificar la fracción y simplificar la ecuación? Pues que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ya aclarado el concepto de lo que es simplificar la fracción y simplificar la ecuación, pregunto, ¿en esta puedo simplificar la ecuación? No, porque quedaría una fracción. Ok, está bien. ¿Qué número de lista tienes? 9. 9. Entonces, acuérdense que todo tiene un argumento. O sea, todas las cosas que tienen en la vida, siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Inclusive, ¿no? Alguna vez falleció la hija de un familiar y fue muy doloroso para todos. Y no entendíamos, ¿no? ¿Por qué? Entonces, desde el punto de vista cristiano, estoy hablando desde el punto de vista cristiano, resulta que las cosas que pasan siempre son las mejores. Porque desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista religioso, si lo quieren ver así, Dios, como es eterno, sabe qué es lo mejor para un futuro, porque lo conoce. Entonces, aunque sea difícil de comprender desde ese punto de vista, si llega a morir un familiar, pues gracias a Dios, ¿no? Porque fue lo mejor. No sabíamos por qué. Con el paso de los años, este evento que les digo tiene muchos años, con el paso de los años nos dimos cuenta que el matrimonio era disfuncional, terminaron divorciándose y los dos han tenido problemas muy fuertes, tanto el papá y como la mamá. Entonces ya pensando en eso, pues uno le da gracias a Dios porque pues la hija, que era muy linda, se lo hubieran llevado entre todas sus situaciones, ¿no? Entonces fue doloroso, pero a la larga entendimos que fue lo mejor, ¿no? Porque la niña era muy linda, era un ángel, pues. Pero pues bueno, ¿no? O sea, hay que entender las razones, a pesar de situaciones tan complicadas. Obviamente para los que no creen en Dios, pues también hay otras explicaciones, ¿no? La explicación naturista, la explicación cósmica, la explicación... Hay un montón de explicaciones, ¿no? Siempre hay una explicación, solamente hay que ir a la fuente. Bueno, entonces, esto que hice fue plantearlo a través de lugar geométrico. El planteamiento obedeció a que yo entiendo que el lugar geométrico es una ecuación que obedece a algo que me están diciendo en el enunciado. ¿Cuál fue el enunciado? La distancia de un punto que se llama foco al punto que se mueve es la misma que la distancia del punto que se mueve a una recta. Ahora bien, si yo me voy al planteamiento utilizando que ya conceptualizo lo que es la parábola, entonces yo lo primero que debo de hacer es graficar. Y si yo grafico en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, ya sabemos que el foco está en 3,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, me equivoqué, es 3, 1, 2, 3, 3, y aquí es 1, 2, 3, 3, no pinta. Se va a cerrar la aplicación. Disculpen, ese botón derecho siempre me causa conflictos. Entonces aquí es 4, aquí es 5 y aquí es 6.
Por lo tanto, por aquí está el punto F, que ya sabemos que en la conceptualización de lo que es parábola, esa debe de ser el foco. Y luego me dicen que hay una recta que es x más 6. Nosotros sabemos que una recta x más 6 es una recta que se llama x menos 6. Y esa recta va a cruzar al menos 6. O sea que aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5, aquí está 6. Y entonces para poder atravesar a la recta en menos 6, pues debe de ser una recta horizontal. Bajo el concepto de parábola, esta se llama directriz y esa se llama foco. Y nosotros también sabemos que el eje de simetría, que también se llama dirección de la parábola y que también se llama eje focal, va a ser perpendicular a la directriz atravesando por el foco. Entonces, debido a esa situación, ya veo que el foco tiene ciertas coordenadas y que el vértice debe de estar exactamente entre el foco y la directriz. Eso quiere decir que más o menos el vértice está por aquí. Y si le contamos, aquí hay un salto, vamos a contar los saltos de rana. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5, aquí hay 6, aquí hay 7, aquí hay 8, aquí hay 9. Si son 9, una es 3,6 y el otro es menos 6. Ajá, son 9. Por lo tanto, si son 9 saltos y el vértice debe de estar exactamente a la mitad, entonces de ahí voy a entender que el parámetro, donde el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco, o el parámetro también es la distancia que hay de la recta al vértice, es la misma, el parámetro es la misma. Entonces nada más de verse podemos decir que el parámetro son esos 9 saltos dividido entre 2, porque es la mitad y la mitad. Ya tengo el parámetro. Si ustedes se dan cuenta, nada más de observar, también ya conocen las coordenadas del vértice. Dejen mover tantito este parámetro para que me dé espacio. Entonces ya conozco el parámetro y también puedo conocer el vértice. El vértice es de coordenadas. En la abscisa es la mitad de distancia que hay entre el vértice y el parámetro. Como dijimos que son 4,5, pues resulta que es menos 3 medios. ¿Por qué menos 3 medios? Porque aquí va 1, aquí van 2, aquí van 3, aquí van 4, que es menos 1, y luego la mitad, o sea, un medio. Y menos 1 con otro un medio, pues me lleva al menos 3 medios. Solamente es tener la noción de los saltos de rana y de números racionales. Y con respecto a las ordenadas, fíjense cómo están en la misma recta el vértice y el foco, pues resulta que tienen la misma ordenada. En otras palabras, la ordenada es el 6 y de ahí ya tengo el foco, perdón, el vértice. Y entonces yo ya puedo, por la figura, acuérdense que esta se llama directriz, vamos a moverla tantito para que tenga más espacio. Y aquí tengo la directriz. Esta directriz va a ser perpendicular a la dirección de la parábola. También me estoy dando cuenta que por la construcción que yo tengo, por la gráfica, yo observo que la parábola tiene que ir hacia la derecha. Entonces viene aquí la parábola, otra diagonal. Viene una diagonal, da la curvita y viene otra diagonal. Porque la parábola nunca va a atravesar la directriz y el foco siempre está dentro de la concavidad. Por lo tanto, con esos argumentos ya puedo decir que la forma ordinaria, acuérdense que ordinario quiere decir común y forma es una manera de escribir, esa forma ordinaria va a tener un cuadrado. Recuerden que el cuadrado me da la dirección. ¿Y ese cuadrado está sobre quién? ¿Sobre la X o sobre la Y? ¿9 sobre la Y? Sobre la Y. Muy bien. ¿Cómo sabes que es sobre la Y? Ok, te pongo la mitad. ¿Cómo saben que es sobre la Y? Porque la dirección abre hacia la derecha, No. horizontal, la dirección. Sí, Y sería arriba abajo. Exacto, porque las partes simétricas son arriba y abajo. Esa es la razón.
Y simétrico quiere decir que hay dos partes simétricas y el arriba y abajo es sobre la Y. ¿Quién me dijo eso? 9. 9, ok. Qué bueno que le corregiste. Entonces te pongo el otro medio punto. Deja ver dónde te lo pongo. Aquí te lo pongo. 8.5. Ok. Entonces, debido a ese exponente 2, me está diciendo que hay dos partes simétricas que son arriba y abajo. Y esa parte, el entender que hay una parte simétrica que es arriba y abajo, dirección donde la dirección es horizontal. Acuérdense que hay que interpretar todas las partes de la forma ordinaria. Si no interpretan todas, en el momento de la aplicación tecnológica, o sea en la superior, les va a costar mucho trabajo. Necesitan entender eso, no nada más son fórmulas donde se sustituyen discriminadamente, ¿no? Sino son interpretaciones. Sabemos que a esta le debemos de restar la ordenada del vértice. La ordenada del vértice es 6, por lo tanto no hay tanto problema. Y de aquí viene el sentido. Como está abriendo hacia la derecha, entonces el sentido que se expresa a través del signo va a ser un signo positivo. Acuérdense, este me da el sentido, un lado hacia el otro, y este me dice la dirección. Siempre tenganlo presente, ¿eh? Y de ahí sabemos que es un 4 multiplicado por el parámetro, que el parámetro ya lo vimos en la gráfica, no hay que hacer tanto cálculo. A lo mejor algunos maestros te dicen que por la distancia entre dos puntos y punto medio, pero no es necesario, se ve directamente. Y esto va a estar multiplicado por una X menos la ordenada. Sabemos que la ordenada es menos 3 medios, entonces aquí le escribimos un menos 3 medios, cerramos el paréntesis, le cambiamos por corchete para que quede adecuado, de acuerdo a lo que me dijeron en álgebra. Y ahora sí, vamos a realizar las respectivas operaciones. Sabemos que todo eso se basa en jerarquía de operaciones. Entonces, por jerarquía de operaciones, sabemos que aquí hay un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado me va a llevar a un... perdón, es en resta. Ese binomio al cuadrado en resta, sabemos que me lleva a el cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso es una y cuadrada menos un 12y más un 36. Y eso es igual, vamos a hacer la propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva me indica que hay que distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Obviamente primero hay que hacer esta multiplicación. Si hago esa multiplicación, me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, la multiplicación por el 4 o la división entre el 2 tiene la misma jerarquía. Por lo tanto, si ustedes realizan primero 4 entre 2, me da por resultado un 2. El 2 por el 9 me da un 18. Y ahora sí, ese 18 lo puedo multiplicar por el minuendo y lo puedo multiplicar por el sustraendo. Eso implica que el 18 por el x me queda precisamente 18x, y considerando la ley de los signos, porque acuérdense que aquí hay un menos por un menos, hay que también agregar el concepto de ley de los signos. Multiplicación o división de signos iguales me da positivo, multiplicación o división de signos diferentes me da negativo. Eso quiere decir que tengo un 18, tengo un signo que es positivo. Y luego este 18 multiplica un 3 medios. Por jerarquía de operaciones, la multiplicación por el 3 o la división entre el 2 tiene la misma jerarquía. Entonces primero divido el 18 entre 2, me da un 9. Y luego multiplico por 3, en el cual me da un 27. Pero toda esa conceptualización obviamente obedece a lo que yo ya sé por conceptos de álgebra, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es otra vez ver la jerarquía de operaciones, obviamente teniendo en cuenta los términos semejantes, y me doy cuenta que la y cuadrada no tiene términos semejantes, que el 18 está en el miembro derecho, por lo tanto necesito aplicar operaciones inversas. Una suma, la operación inversa es una resta, y entonces aquí voy a tener un menos 18x. Luego sigue el menos 12y, que está en el mismo. Y por último, me doy cuenta que está el término independiente, que tiene un término semejante en el miembro izquierdo. Como están en diferentes miembros, se volvió a utilizar el concepto de operación inversa. Aquí es un positivo,
La operación inversa es un negativo, por lo tanto, como son de diferente signo, voy a utilizar la ley de la resta. La ley de la resta dice que si son diferentes signos, se restan y se deja el signo del mayor. Como el número mayor es el positivo, quiere decir que el resultado va a ser positivo, y hago la resta de 36 menos 27, lo cual me da un 9. Y esto es igual a 0. Como ya les había explicado, esta ecuación no se tiene que simplificar porque llevaría a fracciones, que ya me lo dijo su compañera. Y si ustedes observan, el resultado que me da a través de la conceptualización del lugar geométrico y el resultado que me da a través de la conceptualización de conocimiento de la parábola, pues los dos resultados son idénticos, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es pues decidir por cuál lo haces, ¿no? Las dos están bien, no vayan a hacer las dos, solamente entiendan que cualquiera de las dos están bien. ¿Está bien? Bueno, entonces todo está obedeciendo a cómo se construye la parábola, cuáles son las características de la parábola. El foco siempre está en la concavidad, o sea, dentro de la curva. Acuérdense que concavidad, cóncavo, hace referencia a que la concavidad es donde puedo recolectar agua, donde puedo recolectar algún líquido. Hablamos de agua porque es lo más común, ¿no? Y entonces esta parte que te permite recolectar, esto se llama concavidad. Ahora bien, esta también se llama concavidad, aunque obviamente si coloco agua aquí, pues se va a caer, ¿no? Por eso no se entiende tanto como concavidad, pero entiendan que eso implica que la concavidad es donde sí se puede recolectar agua y lo convexo es donde no se puede recolectar el agua y se cae. Por eso aquí le llaman concavidad positiva, porque sí existe, y a esta donde se cae se le llama concavidad negativa. Y esa concavidad negativa la ven mucho en cálculo diferencial, ¿no? No ven el convexo, porque el convexo a veces les causa problemas, ¿no? Entonces cóncavo es donde se puede recolectar, y positivo si no se cae, y negativo si sí se cae, ¿no? Puede ser ahí dos referencias homotopéyicas, onomatopéyicas, creo que así se llama, para hacer relación de una figura con un concepto, con una palabra. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces vamos a tomar otro ejercicio. Dejen, lo saco de por acá y vamos a hacer este que está muy rápido. Entonces lo voy a pegar aquí. En este momento ya todos deben de estar viendo el ejercicio y el enunciado. ¿Lo están viendo todos? ¿Ya están viendo ahí el enunciado? Sí. Ok, sale bien. Entonces me está diciendo, ¿no? El ejercicio 31 que para cada una de las siguientes ecuaciones de parábolas obtén las coordenadas del vértice, el eje de simetría, la directriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este se convierte en un ejercicio, muy básico, porque lo único que debo de hacer es llevarlo a la forma ordinaria. Para llevarlo a la forma ordinaria, lo primero que debo de realizar son operaciones inversas. Esas operaciones inversas se deben, aquí yo lo debo dejar en la forma ordinaria. Por lo tanto, lo que me sirve es todo lo que tiene X y lo que me sirve es todo lo que no es X. Por eso voy a hacer operaciones inversas para separar. Eso implica que aquí tengo un X cuadrada menos 6X y que no tiene nada que ver con el otro, porque el otro me va a hacer referencia al sentido. Uno es la referencia de dirección y otro es la referencia de sentido. Por lo tanto, aquí por tener los dos un positivo, realizo la operación inversa quedándome un menos 8y menos un 25. Ahora bien, además de la operación inversa, de una vez voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, yo sé que este número 6, lo debo de dividir entre 2 y lo debo de elevar al cuadrado. Eso es lo que me completa el trinomio. Por lo tanto, 6 entre 2 me da 3, 3 al cuadrado me da 9, y entonces completo el trinomio. Esto fue completar el trinomio. Pero yo no puedo hacer una operación solamente en un miembro. Por lo tanto, aplico el concepto de la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad menciona que la operación que realizo en el miembro izquierdo debe ser la misma en el miembro derecho. Por lo tanto, sumo 9 y también sumo 9 del otro lado.
Y con eso ya completé el trinomio con este 9 y de una vez estoy aplicando la propiedad de la igualdad para que no se altere la igualdad. Y entonces lo que sigue es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto me enseñaron que me va a dar por resultado un binomio al cuadrado, donde ese binomio al cuadrado va a estar formado de un binomio, y ese binomio proviene de la raíz cuadrada de la x cuadrada, que me da una x, de la raíz cuadrada del 9, que me da un 3, y del signo del término lineal, por lo tanto aquí es un negativo. Así se factoriza. Y en el miembro derecho, pues lo único que debo de hacer son las operaciones. Sabemos que eso es por jerarquía de operaciones, y obviamente considerando la conceptualización de la suma de términos semejantes. Entonces hay que detectar cuáles son los términos semejantes para poder hacer la operación. En este caso estos dos son los términos semejantes debido a que son términos independientes, y entonces vamos a utilizar la ley de la resta porque son signos diferentes, y al ser signos diferentes se debe dejar el signo del número mayor, se realiza la resta entre los dos números, quedándome como resultado un 16. Y por último, para llevarlo a la forma ordinaria, recuerden que forma es la manera de escribir, lo que debo de hacer es factorizar. ¿Se acuerdan qué es factorizar? 9. Expresar los términos en factores. Ok, es expresar en factores. Entonces lo que voy a hacer es expresar en factores. Pero si ustedes se dan cuenta, yo ya factoricé el trinomio cuadrado perfecto. Entonces en el miembro izquierdo ya no hay que factorizar porque ya está factorizado. Son dos factores que son idénticos. Eso me dice la definición de potencia. Por lo tanto, lo que hay que factorizar es el miembro izquierdo. Y si ustedes se dan cuenta, lo que voy a hacer es la factorización utilizando al máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor se basa en el factor común. Y si ustedes se dan cuenta, hay un factor común que es el signo menos, porque el menos multiplica. Y además de eso, si ustedes calculan los factores primos, el número que divide a los dos es el 8. Y el 8 entre 8 me da 1 y entre 16 me da 2. Ese no propiamente es un factor primo, pero es el número que divide a los dos. Por lo tanto, ahí se ve el concepto no solamente de factor común, sino del número que divide a los dos y que se llama máximo común divisor. Por lo tanto, aquí me va a quedar un x menos 3 que ya está factorizado, y en el miembro derecho lo que debo de escribir entonces va a ser precisamente el máximo común divisor, que es un factor común que es menos y un máximo común divisor que es el 8 y que multiplica a. Si ustedes recuerden que la factorización obedece a una división cuando estoy hablando de máximo común divisor. Entonces, si yo divido el menos 8x entre el menos 8, tengo que hacer la división de elemento entre elemento. Menos entre menos me da más, que no se escribe. 8 entre 8 me da 1, que tampoco se escribe. Y la y, pues se escribe, ¿no? Eso quiere decir que aquí debí de haber escrito más 1y, pero con escribir la y es más que suficiente. Se escribe la y. Y hago lo mismo con el otro término. Menos 16 entre menos 8, haciéndolo elemento por elemento. Menos entre menos me da más. Por lo tanto escribo el más. Y luego el siguiente es 16 entre 8, que me da el 2. Por lo tanto, aquí escribo 2. Y de ahí ya tengo la forma ordinaria, donde este elemento me indica la dirección, este elemento me indica el signo, este elemento me indica 4 veces el parámetro, donde el ancho es la amplitud, este elemento me indica la abscisa del vértice, este elemento me indica la ordenada del vértice porque está con la y este elemento me indica que es un lugar geométrico porque son las coordenadas de cualquier punto, simbolizadas con el punto P, que forman parte de la gráfica. Por eso ahí está la interpretación de todo. Por lo tanto, pregunto, ¿qué me indica este 2? 9. La dirección. Ajá, y entonces, ¿qué dirección tiene? Una dirección vertical. Ok, muy bien, una dirección vertical, gracias. Entonces, ese 2 ya me dijo que entonces la parábola es vertical porque tiene dos
simétricos en la X. Entonces en la X el simétrico es la izquierda y es la derecha, por lo tanto el eje de simetría debe de ser vertical. Esa es la razón. Luego me está diciendo un elemento que es el 3. ¿Qué me dice ese elemento? Serían las abscisas del vértice Ok, número de lista. 9. Ok, son las abscisas, o más bien la abscisa, ¿no? Porque las estaríamos hablando de plural y es la. Por lo tanto, el vértice tiene una abscisa que, como ya dijo su compañera, es el 3. ¿Por qué es el 3? Porque el menos es de fórmula. Por lo tanto, no se debe de escribir menos 3, sino se debe de escribir con operación inversa, si lo quieren ver así, para escribir más 3, ¿no? Que en realidad es ver el número que se le resta. Ahora bien, tengo otro elemento, donde otro elemento es este signo menos. ¿Qué me indica ese elemento? Que la parábola abre hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, te indica el sentido. ¿Qué número de lista eres? 9. Ok, entonces te está indicando el sentido de la parábola. Y ese sentido, como ya dijo su compañera, es hacia el lado izquierdo. Recuerden, uno me da la dirección y el otro me da el sentido. ¿Por qué ser tan insistentes, chiquillos? Es porque deben de aprender a interpretar. Y generalmente no les enseñan a eso. Por eso cuando llegan a la superior, pues no tienen la más mínima idea de cómo algo de laboratorio llevarlo a matemáticas. Que es lo importante, ¿no? Y ahí es donde sufren muchísimo, porque no saben interpretar y no se dan cuenta que cada elemento siempre te indica algo. Y a la larga, esos elementos te van a indicar un elemento químico, te van a indicar una reacción, te van a indicar una catalización, te van a indicar una oxidación, no lo sé, ¿no? Tantas cosas que te pueden indicar. Bueno, luego sigue otro elemento, que es el 8. ¿Qué te indica el 8? 9 es el parámetro. Ajá, es 4 veces el parámetro, ¿sale bien? Entonces, como es 4 veces el parámetro, entonces yo ya sé que 4 veces el parámetro es 8 y por operación inversa, este 4 divide al miembro izquierdo y entonces, el miembro derecho, perdón, y yo sé que el parámetro es 2. Y por último, el último elemento que te ayuda es este más 2. ¿Qué te indica ese más 2? Las ordenadas, bueno, la ordenada del vértice. La ordenada del vértice. ¿Número 9? Sí. Ok, te indica la ordenada del vértice. Y como te indica la ordenada del vértice, entonces esa ordenada es menos 2. Y con eso ya puedo graficarla. Fíjense cómo dice el enunciado, ¿eh? En el enunciado menciona, para cada una de las siguientes ecuaciones, obviamente son muchos incisos, obten las coordenadas, el eje de simetría, la directriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a realizar la gráfica. Si yo realizo la gráfica, pues debo de escribir por acá el eje de las ordenadas, por aquí el eje de las abscisas. Sí, porque se cambia. Sí. Y entonces, apaguen sus micrófonos, porfa. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es menos 1, aquí es menos 2. Quiere decir que aquí está el vértice. Ya me dijeron que la dirección es vertical. Por lo tanto, la dirección vertical implica que esta que estoy dibujando aquí, que me indica la dirección, esa recibe el nombre de eje focal. Y el eje focal, si ustedes se dan cuenta, está atravesando al eje de las abscisas en un valor que es 3. Por lo tanto, al hacer operaciones inversas, me queda que x menos 3 es 0 y esta precisamente es la ecuación del eje focal. Ahora bien, también me dijeron que el sentido es hacia la izquierda. Aquí ya me equivoqué, disculpen. No es cierto, el sentido no es hacia la izquierda. Me equivoqué, no es hacia la izquierda porque el menos está sobre la Y. Y si es sobre la Y, ustedes disculparán, el sentido, ahí me equivoqué, disculpen, el sentido no es hacia la izquierda, sino el sentido, haciendo la corrección, es el sentido hacia abajo. Le dejo la participación porque yo fui el que me equivoqué, ¿no? Entonces, el sentido es hacia abajo. La parábola abre hacia abajo. Como la parábola abre hacia abajo, entonces quiere decir
que viene una diagonal, déjenle corrijo, porque les iba a hacérselo con otro color, viene una diagonal, luego viene la curvita en el vértice y luego viene la otra diagonal. Acuérdense que ese es un esquema, todavía no tengo el valor exacto, porque pudiera haber también dibujado así la parábola, un poco más angosta, o pude haber hecho la parábola más extensa. Cualquiera de las tres es posible. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice cuál es exactamente de esas parábolas? Pues precisamente me lo dice el parámetro. Entonces, el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco. Eso quiere decir que para llegar al foco tengo que desplazarme 2 unidades hacia abajo, porque ya sabemos que el foco debe de estar en la concavidad. Entonces es una unidad hacia abajo, otra unidad hacia abajo. Eso quiere decir que aquí está el foco. Por lo tanto, el foco tiene coordenadas 2 hacia abajo del vértice. Y si el vértice era 3, menos 2, como me tengo que ir hacia abajo, quiere decir que de esa coordenada del vértice hay que irme 2 hacia abajo. O sea, sobre las ordenadas, al irme 2 hacia abajo llego al menos 4. Aquí es menos 2 y como me fui 2 hacia abajo, pues llegué al menos 4. ¿Por qué es hacia abajo? Porque, insisto, el foco debe de estar adentro de la concavidad de la parábola, cualquiera de esas tres que dibujé. Acuérdense que solamente es un esquema. Ahora bien, otra característica que tiene la parábola es precisamente este 4P, donde ese 4P recibe el nombre de lado recto. Y el lado recto me dice la amplitud de la parábola. Eso quiere decir que la amplitud es a partir del foco, me voy a mover hacia un lado para mostrar la amplitud y me voy a mover hacia otro lado para mostrar la amplitud. Lo que me tengo que mover es que si todo el lado recto mide 4P, pues a partir del foco debe ser 2P para un lado y 2P para el otro. Eso quiere decir que 2P es 4, y si me muevo 4 para un lado y 4 para el otro, de acuerdo a cómo está la posición de la parábola, acuérdense que debe de indicar la amplitud, entonces voy a llegar a un punto, disculpen, lo borré, voy a llegar a un punto que es aquí, y que este punto se llama extremo del lado recto. Este extremo del lado recto, acuérdense que me desplace 4. Como me desplace 4, perdón, ahí ya lo dibujé mal. Como me desplacé 4, fue 1, 2, 3, 4. Y ese 4 me lleva a que este extremo del lado recto tenga coordenadas 1 en la abscisa y menos 4 en la ordenada. Fíjense cómo está en la misma altura del foco. Eso no ha cambiado. Solamente me voy a la izquierda. Entonces, eso implica que de las parábolas que dibujé, ninguna es la adecuada, sino la parábola adecuada es por la que pasa ese extremo del lado recto. Y eso quiere decir que la diagonal viene por aquí y aquí hace una curvita en el vértice. Ahora, el otro extremo del lado recto obedece también a que debe de ser 4 hacia el otro lado. Eso quiere decir que es 1, que es 2, que es 3, que es 4. Y aquí, acuérdense, es hacia un lado y es hacia el otro. Entonces eso quiere decir que ese es el otro extremo del lado recto. Y si le cuentan, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, llegué al 7 y ese tiene coordenadas 7, menos 4. Porque está a la misma altura del foco, la ordenada no cambia, y por lo tanto con ese punto yo ya puedo dibujar lo que me falta de la parábola. Viene la curvita y me voy en diagonal, y esa es la parábola. Por eso les mencionaba que me da la amplitud. Ya que tengo los extremos del lado recto, entonces me voy directamente a la directriz. Si ustedes se acuerdan, les había dicho que que el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco. Pero el parámetro también es la distancia que hay del vértice a la directriz. Eso quiere decir que como el parámetro vale 2, también aquí me tengo que ir 2. Y entonces llega una directriz que va a estar encima del eje de las abscisas. Por lo tanto, la directriz va a atravesar al eje de las y en 0. Y esta que está aquí, y igual a 0, esa es la ecuación de la directriz. Recuerden que en el eje focal tuve que hacer operaciones inversas para igualar a 0, pero como aquí está igualado a 0, forma general, recuerden que siempre se debe dar la forma general, pues no hay ningún problema. Entonces ya tengo la directriz, ya tengo la coordenada del foco, ya tengo la coordenada del vértice, ya sé cuál es la dirección, ya sé cuál es el sentido, y también me está diciendo dentro del enunciado que vea las extensiones. ¿Qué quiere decir la extensión? La extensión quiere decir
que la extensión en las abscisas hace referencia a todos los valores que puede tener de la abscisa. Y si ustedes se dan cuenta, como la parábola se va hacia la izquierda, desde el vértice se va a la izquierda mucho, o sea, nunca se detiene, se va hacia la izquierda, se va hacia la izquierda, se va hacia la izquierda, se va hacia la izquierda y hacia abajo también se va hacia la izquierda, pero lo que me importa es la izquierda. Eso quiere decir que la extensión en las abscisas es desde menos infinito, porque siempre va a haber gráfica hacia la izquierda. O sea, de hecho la gráfica aquí la debí de ver continuado y siempre va a ser para allá. También la parábola también hacia la derecha, pero no se alcanza a ver por el lienzo, ¿no? Eso implica que como también se va a la derecha indefinidamente, pues quiere decir que la extensión en el eje de las abscisas es más infinito, de menos infinito a más infinito. Y la extensión en el eje de las ordenadas, ahí cambia, porque si se dan cuenta, la ordenada es para abajo y es para arriba. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo dibujé la rama de la parábola, pues les dije, se va a la izquierda y se va para abajo, y no hay nada que lo detenga. Se va a la derecha y se va para abajo, o sea, para abajo no hay nada que lo detenga. Eso implica que la extensión en las ordenadas es desde menos infinito, que es abajo, hasta. Si ustedes observan, la gráfica no va hacia arriba, sino que en cierto punto regresa. Y ese punto donde regresa precisamente es donde está el vértice, y considerando de abajo hacia arriba, donde regresa es en el 2, en este 2, porque acuérdense que estoy considerando de abajo hacia arriba, no estoy considerando de izquierda a derecha. Si dijera de izquierda a derecha, el punto representativo sería el 3, porque es la abscisa del vértice. Pero como estoy diciendo de abajo hacia arriba, entonces el punto representativo es el 2, y quiere decir que la extensión en las ordenadas llega hasta el menos 2, y este corchete que estoy indicando aquí es porque llega exactamente al menos 2. Este paréntesis abierto se deja porque no sé dónde queda el menos infinito. Sé que hay, pero no sé dónde termina. Sin embargo, aquí sí sé que exactamente llega hasta menos 2, porque arriba de menos 2 ya no hay nada. Y como ya no hay nada, pues se puede dejar el menos 2 con corchete para decir que el último punto es menos 2. Y por último, me piden también la intersección con el eje de las coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica nunca va a intersectar con la X. Por lo tanto, yo puedo escribir que no hay intersección con las abscisas, porque lo veo en la gráfica, pero la intersección con las ordenadas, esa sí existe. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está la intersección con las ordenadas. Si ustedes le piensan, ese punto no saben cuál es, pero lo que sí están seguro es que la ordenada no la conozco, pero la abscisa sí la conozco y es 0. Vean cómo este punto está sobre el eje de las ordenadas, por eso puedo asegurar que la abscisa es 0. Eso quiere decir que yo sé que la abscisa es 0. Por lo tanto, por eso que yo estoy observando, lo que puedo hacer es sustituir la abscisa 0 en la forma. Acuérdense que en la forma, que es una manera de escribir, se puede sustituir o se pueden obtener valores. Eso quiere decir que como aquí ya tienen la forma de la parábola, pues simplemente sustituyan. Eso quiere decir que si yo sustituyo, porque se puede, entonces estoy sustituyendo un punto. Ese es el concepto de lugar geométrico. Y el punto es 0, y. Entonces recuerden que están sustituyendo la x, pero obviamente es sustituir el punto de coordenadas 0, y. Y entonces les lleva a que me queda un 0 menos un 3 al cuadrado igual con menos 8 que multiplica a un y más un... a un y más un 2. De ahí lo que va a ocurrir es que si ustedes observan, la única incógnita es y esa y es la que les va a dar la intersección con el eje de las ordenadas. Entonces realizo jerarquía de operaciones, y entonces ustedes saben que 0 menos 3 me da menos 3, multiplicar dos veces al menos 3 por sí mismo
Eso va a implicar que voy a utilizar ley de los signos. Si son iguales da positivo en multiplicación y división. Por lo tanto el resultado ahí me da un 9. Porque menos por menos es más. Y después lo que voy a hacer es la propiedad distributiva. O sea, voy a distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Y entonces de aquí yo tengo la propiedad distributiva, de donde ahí obtengo que esto es un, disculpen, es un menos 8y menos 16. Le voy a seguir del otro lado izquierdo, y entonces continúo con operaciones inversas. Si continúo con operaciones inversas, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto obtengo un 8y, y aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y eso quiere decir que va a quedar igual a menos 9 menos 16. Y saben que como los dos son signos negativos, voy a utilizar la ley de la suma. Como los dos son negativos, se deja el signo negativo, y 9 más 16 se suman, me da un 25. De aquí entonces, por último, por operación inversa, tengo que la y es menos 25 octavos, y por lo tanto ya obtuve el cruce con el eje de las ordenadas. Y entonces la intersección con el eje de las ordenadas es el punto 0 en las abscisas, menos 25 octavos en las ordenadas. Que si se dan cuenta, 25 octavos son como 3, y ahí se ve, ¿no? Está el menos 1, está el menos 2 y está el menos 3. Entonces sí checa con lo que tengo en mi gráfica, y de ahí puedo verificar que el resultado es adecuado. ¿Sale bien? Ok. Entonces, para que se ganen otra vez 5 participaciones, o 4, o 3, o 2, o 1, vamos a ponernos vamos a poner